Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos y chicas. Los saludo con mucho gusto. El día de hoy, pues, tenemos una nueva serie de videos. Vamos a inaugurar una nueva serie de videos. ¿Acerca de qué? Me han estado pidiendo, ¿verdad? Clases de química. De química fáciles. Fáciles. Bueno, es que ustedes no entenderían. Como dice el meme, no lo entenderían por qué puse eso de fáciles. Pero es para agradecer a una persona a la que quiero mucho, este, la cual me dio una gran lección, ¿verdad? De humildad. Y bueno, pues gracias a ella es que estamos aquí, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar con esta clase. No pongo número de clase, simplemente las clases se van a ir dando conforme pues vayan surgiendo los videos, ¿verdad? O conforme ustedes vayan dejándome preguntas ahí en la página, ya saben, Comunidad Farmacéutica Mexicana o el canal de YouTube Ernesto, ¿verdad? Porque hay un guión ahí, Ernesto Descomunica, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con esta clase número uno. Y digo, y pues siendo químico, pues creo que estoy eh, en la posibilidad de dar la clase, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, aquí ahora sí que soy una voz autorizada, ¿verdad? Para hablar de la química. Siendo químico, yo creo que sí. Soy voz autorizada para hablar un poco de química. Pero bueno, vamos a iniciar con esta clase número uno. Ay, les dije que no les iba a poner número y bueno. Con la primera clase, vamos a dejarlo así. Bienvenidos a todos. Bueno, pues ahí está mi tabla periódica. No se vayan a reír, ¿verdad? Porque me costó mucho trabajo. No no la copié ni la pegué de ninguna parte. Es una tabla periódica original de su servidor. Y lo importante de esta tabla, ¿verdad? Es desde luego el contenido, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tabla periódica es una disposición tabular de los elementos químicos que fueron ordenados por su número atómico y sus configuraciones electrónicas y sus propiedades químicamente recurrentes, ¿verdad? Entonces, este orden muestra tendencias periódicas, tales como elementos con comportamiento similar en la misma columna, por ejemplo, y en general dentro de una fila, ¿ok? Estas son las filas, si se dan cuenta, aquí tenemos las filas, ¿verdad? Y estas filas se conocen como periodos, ¿ok? Bueno, periodo en este caso, ¿ok? Entonces, la tabla periódica cuenta con 7 periodos, ¿correcto? 7 periodos. Ahora, tenemos los grupos. Los grupos son las filas, ¿verdad? Porque los periodos son las columnas, los grupos son las filas, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, tenemos 18 grupos, 18 grupos. Yo ya los conté, los estuve contando y sí, efectivamente, son 18 grupos, ¿ok? Les digo que me desvelé haciendo esta tabla, pero es con muchísimo gusto. 18 grupos, ¿ok? Entonces tenemos del grupo 1A hasta el grupo 8A, ¿ok? Y del grupo 1B hasta el 8B, ¿correcto?
Entonces, qué más les iba a comentar acerca de la tabla? Bueno, también, aparte de esa distribución, ¿verdad? En periodos y grupos, tenemos que tienen un orden, ¿verdad? Como ya lo mencionaba, un orden de acuerdo a sus características, ¿verdad? No, no nada más se ordenaron así al azar. ¿Y quién fue la persona que se dio la tarea de ordenarlas sin saber siquiera, ¿verdad? De hecho, él dejó espacios eh, porque predijo que en un futuro se iban a encontrar más elementos. ¿Ok? Entonces, eh, la tabla periódica pues, se la debemos a Mendeleev, ¿verdad? Es un químico ruso. Eh, Físico ruso, químico ruso, Andreev Mendeleev. Espero haberlo pronunciado bien. Pues él fue el que sentó las bases, ¿verdad? Para tener actualmente pues la tabla periódica, ya como la conocemos, ¿ok? Porque pues como les digo, se han ido descubriendo nuevos elementos y de hecho tenemos aquí a los lantánidos y los actínidos que vamos a ver en otra diapositiva. Entonces, lo primero que hay que ver de esta tabla es que por eso lo puse aquí en colores, ¿verdad? Primero vamos a ver los metales post-transición. Aquí están los metales post-transición. Alguien me estaba preguntando cómo podría hacer para poder memorizarse la tabla. Bueno, memorizarse la tabla, pues tal vez podría por ahí, mm, no sé, hilando como oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podría ser, hola, Lina, quiero, róbalo, cocido francés, no sé. Es lo que a mí se me ocurrió, ¿verdad? O con el grupo 2A podemos decir, Beca, Beca migró a casa del señor Vara, del señor Vara, ¿verdad? Bueno, pues ahí pueden ustedes, este, ir hilando sus frases, ¿verdad? No, no necesariamente tiene que ser la que yo les dije. Pueden ir hilando las frases que ustedes gusten, ¿verdad? El chiste es que desde luego conocer la tabla periódica, ¿verdad? Aprenderse los elementos. Ahora, eso por una parte. Por otra parte, ¿por qué está en colorcitos, verdad? Se ve muy bonito así los colorcitos y muy, muy nice, ¿verdad? Pero como les repetía, los elementos están ordenados de acuerdo a sus características. Por ejemplo, este de los metales post-transición. Aquí tenemos, ¿verdad? Todos los metales que son post-transición. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahorita vamos a ver el nombre de los elementos, porque no se los he dicho, ¿verdad? No les he comentado el nombre de los elementos. Entonces, el primer elemento y el número 1 de la tabla periódica es el hidrógeno. Aquí está, ¿verdad? Este es un elemento no metal, ¿verdad? Porque está aquí en el color naranja. No metal y es un gas, ¿ok? No metal y es un gas. Después tenemos litio, sodio, los sodio, ¿verdad? Los sodio a todos, bueno, los sodio a todos, bueno, este, no, no sirvo para comediante, ¿verdad? Pero bueno, litio, sodio,
tenemos al potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Correcto? Todos estos, desde litio hasta francio, son metales alcalinos. ¿Correcto? Aquí el que está, digamos que como un invasor es el hidrógeno, ¿verdad? Pero no lo podían colocar en otro lado porque es el primerito. De hecho, eh, su, vamos a ver ya lo de masa atómica. Su masa atómica es de 1.00794, si no me falla la memoria. Pero en realidad se toma como 1, ¿verdad? Después tenemos el grupo, bueno, ese es el grupo 1A, el grupo 2A. En el 2A están compuestos como el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. ¿Y estos son qué? Metales alcalinoterrios. ¿Correcto? Metales alcalinoterrios. Del grupo 3B al 2B, ¿ok? Del 3B al 2B, o para mayor facilidad, del 1B hasta el 8B, son metales de transición. ¿Correcto? Metales de transición. Pero ojo aquí, con que es el mercurio. ¿Por qué? Porque está en forma líquida. ¿Ok? Es un líquido el mercurio. ¿Ok? Si ustedes rompen un termómetro y no vayan a tocar, obviamente, el mercurio con las manos. Ojo con eso, ¿verdad? Pero si casualmente rompen un termómetro, perdón, y escurre el mercurio, lo van a ver de forma como sólida, ¿verdad? Pero si ustedes lo pudieran manipular, no lo manipulen, no lo hagan, ¿ok? Se darán cuenta de que su forma es líquida y efectivamente es un líquido, ¿ok? Por eso se utiliza para los termómetros, por sus propiedades líquidas. Entonces, ya tenemos que del grupo 1B hasta el 8B son de metales de transición, ¿ok? Nada más ojo con mercurio, que no es sólido, es líquido, ¿correcto? Ahora vámonos hasta el grupo 3A. El 3A, en el grupo 3A tenemos al boro, tenemos aluminio, galio, indio, talio, ¿ok? Talio, y que se llama un untrio, ¿ok? Que son de los que se han estado descubriendo recientemente, un untrio, ¿ok? Entonces, estos, con este color azulito, un azul más fuerte, ¿verdad? Que son metales post-transición, ¿ok? De hecho hay más, ¿verdad? En los siguientes grupos vemos que hay más, ¿ok? Pero los vamos a ir viendo grupo por grupo, ¿ok? Entonces aquí tenemos en el grupo 4A, tenemos al carbono, ¿verdad? Importantísimo ese carbono. Ya después cuando lleguemos ahí por por clases de química orgánica, se darán cuenta de por qué es tan importante, ¿verdad? Porque es la química del carbono. De hecho es la química del carbono, imagínense. Tiene su propio tema este carbono. Bueno, tenemos en este grupo 4A carbono, silicio, germanio, estaño, plomo y flerobio. ¿Ok? Flerobio. Entonces,
podemos ver que desde el estaño hasta el flerobio, ¿verdad? Son metales post-transición. Pero boro, silicio y germanio corresponden a metaloides. Metaloides. ¿Ok? Y aquí el carbono es un no metal. ¿Ok? Es lo mismo que que el hidrógeno. Tiene las mismas propiedades, es un no metal. Pero el hidrógeno es un gas y el carbono es un sólido. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, aquí quiero recalcar que los elementos que aparecen en color blanco, o sea, el símbolo que aparece en color blanco, son gases, los que están en color amarillo son líquidos y los que están en color negro son sólidos. ¿Ok? Entonces, el carbono es un sólido, pero no metal. ¿Correcto? Después vámonos al grupo 5A. Tenemos nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y un pentio. Un pentio. ¿Ok? Entonces, bismuto y un pentio son metales post-transición. Arsénico y antimonio son metaloides. Nitrógeno y fósforo son no metales. ¿Ok? El fósforo es sólido y el nitrógeno es un gas. ¿Correcto? Vámonos al grupo 6A. 6A, donde está el oxígeno, importantísimo también. Bueno, de hecho son muy importantes, ¿verdad? Estos tres. Carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Importantísimos. Entonces tenemos oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio y livermorio. El livermorio es un metal post-transición. Telurio y polonio son metaloides. ¿Ok? Nada más aquí un pequeño paréntesis. El polonio, este, a este elemento se nombró así en honor a Marie Curie, ¿verdad? La Madame Marie Curie, ¿verdad? Su natal Polonia. Ahí nació, en Polonia. ¿Ok? Bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Y oxígeno, azufre y selenio son no metales. ¿Ok? El oxígeno es un gas, azufre y selenio son sólidos. ¿Correcto? Vámonos con el grupo 7A. El 7A, en el 7A encontramos al flúor, cloro, bromo, yodo, astato y un, un septio. Un septio. ¿Ok? Discúlpenme, es que esto sí se me complica. No sé quién los nombró, pero bueno, este, haciendo un gran esfuerzo para nombrarlos, ¿verdad? Pero un, un septio. ¿Ok? Entonces, desde flúor hasta el astato son halógenos. ¿Ok? Y todos son, bueno, a excepción del bromo, que es un líquido, todos los demás, ¿verdad? De flúor hasta, como les decía, hasta el yodo. O sea, flúor, cloro y yodo son gases. ¿Ok? El bromo es un líquido. ¿Ok? O bueno, o se encuentra en estado de líquido. Vámonos con el último grupo, que es el grupo de los gases nobles, ¿verdad? Aquí está, de hecho, ¿verdad? Aquí dice, gases nobles. Entre esos gases nobles tenemos al helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y
otro que se me va a complicar, ¿verdad? Pronunciarlo. El un, un octio. Un octio. Un octio. ¿Ok? Ahí están los gases nobles. ¿Correcto? Entonces espero que el tip que les di de cómo empezar a hacer formar oraciones con, con el símbolo de los elementos les pueda servir para que puedan irlos memorizando, ¿verdad? Se los puedan ir aprendiendo, ¿correcto? Entonces hasta aquí. ¿Por qué no les menciono a todos los de aquí? ¿Por qué creen ustedes? Pues porque es para hacer la clase más rápida, ¿verdad? Aparte de aquí, muchos pues son pocos los que se utilizan, o sea, los que se utilizan en cuanto a para hacer cálculos, que ya vamos a ver eso de cómo realizar cálculos, ¿verdad? Para lo del número de moles, etcétera, etcétera. Todos esos tipos de cálculos son pocos los que se utilizan aquí. Pero sí les voy a mencionar tal vez los de esta fila, ¿ok? Entonces este es el escandio, titanio, vanadio, cromo, magnesio, hierro. No es fierro, ¿eh? Ojo con eso, es hierro, con H. Cobalto, níquel, ¿verdad? Este es níquel, este es cobre y este es zinc, ¿ok? Níquel, cobre y zinc. Por aquí tenemos a la plata, este que les decía que es el mercurio, ¿verdad? Que son de los, podría yo decir de los más importantes, ¿verdad? De los que más se utilizan para hacer, lo digo, los cálculos, ¿ok? Entonces vámonos a la siguiente diapositiva. No es que no sean importantes, por supuesto que son importantes, ¿verdad? Porque aquí está el oro, por ejemplo, que también se me había pasado. El oro y el platino, aquí está también, ¿verdad? ¿Ok? Pero en realidad los que más se utilizan, pues son los de los grupos que ya mencioné. Y de aquí, pues los que les mencioné hace un momento, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora sí, ¿se acuerdan que habían dos espacios en blanco de este lado de la tabla? De hecho, era en el grupo 3B, ¿se acuerdan? 3B, hasta abajo habían dos espacios en blanco que decía land, ¿verdad? Land y act, ¿ok? Entonces, ahí en ese grupo van estos elementos, los lantánidos y los actínidos, ¿ok? Entonces, entre algunos lantánidos está el lantano, el cerio, el praseodimio, neodimio, el prometio, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? No es que no sean importantes, ¿verdad? Claro que son importantes. Todos los elementos de la tabla periódica son importantes, perdón. Pero nada más quise mencionarles a algunos de los elementos, ¿ok? Y para los actínidos tenemos al actinio, desde luego, al torio, que son de los más, digamos que de los más frecuentes, de los más conocidos, ¿ok? Entonces no se los menciono todos, porque no todos se utilizan, ¿verdad? Pero sí les menciono los primeros, porque de ahí deriva el nombre de esos grupos, lantano y actinio, ¿ok? Y sí quisiera mencionar algo muy importante, que todos los actínidos, todos son elementos radioactivos, todos.
¿ok? Aquí en los lactánidos, el único que es radioactivo es el este que está aquí, el prometio. Es el único que es radioactivo, ¿ok? Pero los actínidos, todos, absolutamente todos son elementos radioactivos, ¿ok? Entonces todos estos son elementos radioactivos, ¿correcto? Ah, también el polonio es un elemento radioactivo. Recuerden que lo descubrió Madame, Madame Marie Curie, ¿verdad? De hecho falleció a causa de eso, ¿verdad? De la radiación. El astato y el radón también son elementos radioactivos, ¿correcto? Se me olvidó mencionarlo, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces, ya una vez viendo cómo está distribuida la tabla periódica, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva lo que nos muestra es, bueno, de hecho tomé, ¿verdad? Es como si yo tomara un elemento, ¿verdad? Y aquí lo hiciera en grande, ¿ok? Lo mostrara en grande. Entonces, ¿qué trato de mostrar aquí? Bueno, para empezar el símbolo del elemento. El símbolo del elemento es Hg. Nombre del elemento, mercurio. Número atómico, 80. ¿Ok? Número atómico, 80. Eso quiere decir que el mercurio tiene 80 electrones y 80 protones. ¿Ok? Ojo con eso. 80 electrones y 80 protones. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos calcular el número de neutrones? Pues hay que hacer una resta. Y lo que se va a restar es la masa atómica menos el número atómico. ¿Ok? Y entonces el resultado que nos arroja es 120. ¿120 qué? 120 neutrones. ¿Ok? Así es como se saca el número de neutrones. ¿Correcto? Aquí un poquito más abajo podemos ver que el punto de fusión, que es de menos 38.9, y el punto de ebullición, que es de 356.7. ¿Ok? Vámonos del lado derecho de nuestro diagrama. Tenemos la masa atómica del mercurio es de 200.59. Esto, ojo con esto de la masa atómica porque nos va a servir para hacer muchísimos cálculos, ¿ok? Muchísimos. La electronegatividad, que también es muy importante. Pues ya que es la habilidad de un átomo o grupo para atraer a los electrones de un enlace, ¿ok? Eso es la electronegatividad. Habilidad de un átomo o grupo para atraer a los electrones de un enlace, ¿ok? La electronegatividad del mercurio es de 1,5. ¿Qué más tenemos? Abajito tenemos el número de oxidación que puede trabajar. Mercurio puede trabajar con números de oxidación 1 y 2, ¿correcto? Números de oxidación también van a ser importantísimos, ¿verdad? Para cuando veamos las reacciones redox o las óxido-reducción, ¿ok? Oxidación-reducción, las redox, reacciones redox, así se les conoce. La configuración electrónica del mercurio dice que es la configuración electrónica del xenón y después 4F14, 5D10, 6S2. No se preocupen ahorita, ¿verdad? Ahorita no se preocupen.
por tratar de entender eso. O si se quedaron con cara de what, lo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, no hemos visto ese tema. Ya cuando entonces entremos a ese tema de configuraciones electrónicas, entonces sí, preocúpense, ¿ok? Pero por el momento, nada más lo dejamos así, ¿ok? Que esta es su configuración electrónica. No vamos a entrar a más detalles. Y la densidad del mercurio es de 13.54. Habíamos dicho que el mercurio es un líquido, ¿verdad? Entonces, la densidad se mide en gramos sobre mililitros a 20 grados centígrados. ¿Ok? Para los gases se mide en gramos sobre litro a 0 grados centígrados y a una atmósfera de presión. ¿Correcto? Eso también es muy importante. ¿Ok? Entonces aquí prácticamente viene todo lo del compuesto, ¿verdad? Todo lo de nuestro, perdón, todo lo de nuestro elemento, ¿verdad? Es como una radiografía del elemento, ¿correcto? Entonces espero que que les sirva esta clase. Eh, espero que haya quedado claro algunos temas acerca de la tabla periódica y, por supuesto, también haya aclarado dudas sobre los elementos, ¿verdad? Y por qué traen esos números, por qué cada elemento trae estos números, ¿verdad? Que uno se queda ahí pensando, ¿y eso de qué sirve, ¿verdad? O eso para qué es, o por qué trae tantos números, o estos de aquí abajo, ¿qué significa eso de 4F, 5D, 6S? ¿Qué significa eso de número de oxidación? Ya lo vamos a ir viendo en próximas clases, ¿ok? Ahorita nada más era como una embarradita, ¿verdad? ¿Ok? De la tabla periódica. Digamos que es un entremés de la tabla periódica. Ya después vamos a ir viendo ejercicios, vamos a ir viendo otras cosas, pero es poco a poco, ¿verdad? Bueno, pues creo que es todo por el video del día de hoy. Les agradezco mucho el que lo vean. No olviden suscribirse y ya saben, activar la campanita para saber en qué momento publico un video, ¿ok? Bueno, por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado la clase, que les sirva sobre todo, que les sea de utilidad y pues les doy las gracias. Y les deseo que tengan una excelente tarde. Nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego.